El Gobierno de México abrió convocatorias y prepara a personal del antiguo Seguro Popular para integrarse a los equipos de salud para el bienestar, que estarán integrados por más de 40,000 personas. Personal médico de enfermería, psicología y odontología ofrecerán servicios médicos en las zonas más abandonadas del país. ¿Cómo va la instrumentación del INSABI? Veamos el contexto. En diciembre próximo, el INSABI podrá ofrecer atención y medicamentos de manera gratuita, incluso en el tercer nivel de atención. La reforma a la Ley General de Salud que permitió implementar el INSABI ofrece atención médica y hospitalaria de primer y segundo nivel de manera gratuita, pero no en el tercer nivel. El presidente López Obrador prometió que a fines de año ofrecerá también atención y servicios médicos especializados de manera gratuita. Además, el gobierno federal ha lanzado 3 convocatorias para contratar personal médico especializado que se incorporará a los equipos de salud para el bienestar que ofrecerán atención en las regiones de Amatán, Chiapas, Meztitlán, Hidalgo y Fresnillo, Zacatecas. Además de los 40,000 médicos, personal de enfermería y especialistas, 7,500 personas que tenían funciones administrativas serán destinadas a tareas de prevención. Según el plan maestro, el INSABI no invertirá en infraestructura, sino que desde este año recuperarán gradualmente clínicas, centros de salud, unidades médicas y hospitales construidos en las administraciones anteriores y que están en abandono. Conforme las entidades federativas se adhieran, el gobierno federal transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos, pero las entidades no podrán ejercerlo libremente. A la fecha, solo 23 han aceptado incorporarse. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, y hoy nos acompaña, regresa a la mesa de Punto y Contrapunto, Marta Romo, ella es del Partido Acción Nacional, integrante, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente contigo y tu auditorio. Un gusto estar también de regreso. Con tus compañeros. Andrea González también regresa, directora de la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México. Habías estado hace un mes exactamente para hablar de ya este tema. Esta es la continuación, mesa 2. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Bienvenida. Héctor Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. También nos habías acompañado hace un mes, precisamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Andrés Castañeda Prado, coordinador de la Agenda de Salud y Bienestar en la organización, yo le digo, nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, Andrea, ¿por dónde vamos? ¿Qué ha pasado desde hace un mes, sobre todo con esta instrumentación del INSABI? ¿Cómo lo has ido viendo? Tú que eres experta en ese tema, que te ha tocado también incluso lidiar con muchos problemas en la Clínica Condesa misma. Bueno, creo que todavía hay muchos procesos que faltan por definir. Efectivamente no tenemos todos los lineamientos para trabajar, pero bueno, lo primero que ha pasado es que sí se han desbloqueado de alguna manera los obstáculos para atender a ciertas poblaciones, especialmente vulnerables, migrantes, personas en situación de calle. O sea, es decir, sí, este tema de que ya no tienen que presentar la parte de la documentación completa ha sido un avance. Antes eran documentos y documentos, ¿no? Antes no podían estar. O sea, es decir, antes, o sea, como había una oficina administrativa que definía si se podía atender o no se podía atender. O sea, cuando una persona tiene que discutir si se atiende o no en una oficina administrativa, es muy complicado. Y eran las oficinas de Seguro Popular. Y ya había un exceso en el tema de exclusión, sobre todo con poblaciones, en el caso de los temas que atendemos nosotros, personas en situación de calle, migrantes, adolescentes. O sea, adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva, que, o sea, es decir, requieren que los afile la familia, ¿no? No tienen credencial de lector. O sea, son menores de edad. Entonces, este tipo de circunstancias. Esto pasó. Sí hay, sin embargo, muchos procesos que no están claros, ¿no? O sea, no está claro el tema de la regularización del personal, no nos han dicho cómo se va a hacer, no está claro. Las intervenciones que tenemos financiadas hasta este momento, pues han llegado los financiamientos de las que había, ¿no? Pero, o sea, hay un planteamiento de que hay que abrir las intervenciones y abrir. Entonces sí creo que hay problemas en la operación del tema, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Héctor, a un mes justo de esta mesa también, ¿cuáles son los retos que ves? ¿Qué es lo positivo que ha habido en esta instrumentación? Lo negativo, algunos puntos ya aquí los delineaba Andrea. Mira, yo creo que lo positivo es que se empieza a asentar que existe un nuevo sistema y se está empezando a discutir. La transición está muy incompleta, Genaro. Por ejemplo, tienes gente que ya era atendida, más o menos se les está respetando según donde estuvieran sus servicios. Tienes una serie de pacientes nuevos y en algunos estados esto ha resultado súper complicado. ¿Quién me va a atender? ¿Estoy en el sistema viejo o en el sistema nuevo?
Llego y de repente se encuentran las clínicas estatales con que no hay un financiamiento claro para gente que ahora está reportando padecimientos. Entonces, creo que nos vamos a tener que hacer a la idea de una transición muy larga. A mí me preocupa que al día de hoy todavía no hay un reglamento. Todavía no sabemos tampoco con los estados que no firmaron o quien medio sí firmó y quien dice yo voy a agarrar unas cosas sí y otras no, cómo va a funcionar eso. Entonces, la incertidumbre en un sistema de salud es algo grave. Claro. ¿Cómo lo ven, diputada? Ustedes, sobre todo desde la Comisión de Salud, todo este tránsito que en efecto podría hacer que sea muy largo, que no solamente ocupe este año, sino que prácticamente todo el sexenio. Sí, y me parece ambicioso pensar que solamente con este sexenio sería suficiente. De plano. Quiero platicarte que sí veo una desorganización bastante severa. Depende cuál es el parámetro de medida, ¿no? Si tu parámetro de medida son los discursos, pues vamos relativamente bien, pero si tu medidor es como representante popular, el poder ir a la calle y escuchar la realidad de cómo lo palpa el ciudadano y cómo lo palpa el derechohabiente y la persona que está con una emergencia de salud el día de mañana en la calle, que nos lo encontramos todos los días, pues la verdad es muy preocupante porque no tienen una certeza, no tienen información correspondiente en qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Hay, para todas las personas que trabajaban dentro del Seguro Popular, hay una incertidumbre sobre qué va a pasar, cuál va a ser su estatus, en qué forma va a quedar. De sus plazas. De sus plazas. Y no se diga en los estados en donde el convenio aún no se ha firmado, que mucho se ha dicho en gobierno federal en que realmente es culpa de los gobernadores por no haber firmado, pero me parece súper abusivo darles la culpa total a los gobernadores cuando realmente los convenios están siendo totalmente injustos y preocupantes porque no solamente ceden el servicio de salud y que no van a poderle dar solución de manera inmediata al enfermo, que nosotros, el gobierno local y los representantes somos los primeros respondientes. O sea, tú cuando te enfermas vas y peleas primero al alcalde y luego a tus representantes y no tiene el gobierno federal una cara directa en donde puedan dar una verdadera solución. Me preocupa que el gobierno federal toma en materia de hospitalaria, toma la infraestructura física en comodato, pero quien se queda realmente con los costos de predial, agua y todo lo que conlleva es el gobierno del estado sin tener el presupuesto. Por ejemplo, también el gobierno federal va a tener la carga de la nómina, va a decir quién va a dónde, pero por otro lado, quien se queda con las broncas laborales es el estado. Entonces, firmar por firmar me parece totalmente irresponsable y hacer un análisis puntual me parece lo más acertado que pueden hacer los gobernadores que aún no han firmado. Y sí, valdría la pena puntualizar que valdría la pena un poco de flexibilidad dentro del gobierno federal para hacer trajes a la medida en cada uno de los estados por la diversidad tan grande que tiene nuestro país. Si quieres, en el siguiente bloque detallamos un poco más esto que está precisamente Con dedicado a muchísimo. esas afiliaciones, quién se le ha entrado, quién no y qué va a pasar en este tránsito. ¿Ustedes cómo lo están siguiendo desde tu organización? Tú además tienes la doble virtud de que estás en sociedad civil, pero pasaste por ese sector institucionalmente también. ¿Cómo lo ves ahora desde fuera? Pues creo que el adjetivo sería mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de la gente, ¿no? Los pacientes no tienen claridad, desde la sociedad civil intentando hacer investigación, por dónde sí, por dónde no, intentando entender el monstruo. No hay realmente lineamientos, reglas de operación. Entonces, hay cambios importantes, cambios en la manera en la que se va a financiar, por un lado, pero también quien atiende. No está clara la rectoría dónde va a caer, si ni sabe si es realmente la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, como esta parte de la instrumentación real que intentó... ¿Es Secretaría de Salud o quién más? Pues la Secretaría de Salud tendría que tener la rectoría, supuestamente siempre ha sido un reto del sistema de salud en general, la real rectoría. Ahora parece que lo está tomando la Secretaría de Salud, pero el INSABI de pronto impone cosas que no van de la mano de la Secretaría de Salud, entonces como que hay señales dobles, de pronto el IMSS igual hace cosas diferentes, aunque supone que Hacienda compra, ¿no? De pronto quedan licitaciones desiertas, entonces regresa otra vez a manos del IMSS y ya no hay claridad en quién reclamar, ¿no? De pronto el IMSS sale un comunicado de no, nosotros no estamos comprando. Entonces hay mucha incertidumbre acerca de a quién exigirle que haya medicamento, el que me estén atendiendo, etcétera, ¿no? Andrea, a ver, de todo lo que dijimos, de que han dicho hasta ahorita, ¿incertidumbre nos quedamos con este adjetivo? Sí, pero hay una parte que está desde antes. Por ejemplo, el tema de qué va a pasar con las plazas, sí,
porque el anuncio es que ya no van a ser plazas anticonstitucionales, precarias, sin prestaciones. El anuncio es que se van a basificar. Y llevamos 2 sexenios con personal que tiene 12, 10 años de antigüedad, Eso que no está en no la han ley, hecho ¿eh? antigüedad. Así no está en son, el esas dictamen. son las plazas Pero del es lo Seguro que- es lo Popular. que ha Eso es dicho, lo que sí. había. En discurso, pero Exacto. no sobre papel. Entonces, la incertidumbre está dada de si podemos terminar con esa situación. La incertidumbre de los trabajadores, yo acabo de tener casi un paro, o sea, la ¿Otra vez? incertidumbre es si sí vamos a poder salir de esa condición en la que estábamos y vamos a poder pasar a la que dicen efectivamente Porque además se va a contratar de que más se va a gente, ¿no? basificar, En teoría. de que se va a basificar. El problema es que tampoco hay claridad en los estados. Digo, tú hablas por la ciudad y lo celebro, pero también dime en dónde dice, en que cuántas plazas va para cada estado. No es equitativo. Entonces no hay nada que es certeza y eso es lo que complica dar certeza al ciudadano, pero sobre todo a quien da la cara, que es el Pero gobierno. él no me va a dejar mentir de que esa incertidumbre ocurría todo el tiempo. O sea, corrían personal, Sí. no había estabilidad laboral, precisamente porque las plazas no tenían ningún elemento de estabilidad. eso es cierto, Entonces, toda la esa vida ha incertidumbre existido. la teníamos. Y la incertidumbre de ahora es ver si efectivamente se van a regularizar y van a tener prestaciones. Pero- Este tema de la ciudad, solo te recuerdo una cosa. O sea, a mí me parece que sí es un problema que hay estados que no firmen, que sí hay que respetar la federalización. Pero, ¿qué opinan del no financiamiento de Seguro Popular los primeros años en que la ciudad no firmó? O sea, cuando entró el Seguro Popular en 2003, la Ciudad de México no entró al Seguro Popular, ¿verdad? Y no hubo financiamiento del Seguro Popular a la ciudad. Es decir, eso ya había pasado. A mí lo que me parece un desastre es que, o sea, si gana un partido, entonces... Claro, porque en 2003 era el contrario PAN. no, porque en 2003 Exacto. pasó lo mismo. En La 2003 ciudad era no el PAN firmó y era PRD. y no le dieron el financiamiento, ¿no? Esa lo es una, comparto. eso es una segunda. O sea, sí debería de haber una cosa más seria de discusión y más a largo plazo. Esa parte es, y los conflictos laborales, siempre las plazas eran federales, las reglas eran federales, las plazas eran precarias y los conflictos laborales los teníamos no en los estados, en las unidades. O sea, es decir, yo he tenido renuncias y renuncias, o sea, desde que empezó esto, porque esas son las plazas que había. Entonces, o sea, realmente creo que lo que debemos ir es a un tema de estabilidad laboral, en donde los primeros que han anunciado que están formados, no han dicho cómo, van a ser los que ya estaban contratados. No los han corrido. No los han corrido. Sí. Y, o sea, así está todo mi personal. Han renunciado muchos porque ya no pueden con la incertidumbre, pero llevan 12 años con la Oye, pero qué incertidumbre. grave que Sí, si ya lo vieron correcto. en Ciudad de México y ya lo vivieron, la complicación que tiene, entonces ahora lo replican en el resto de la No, y- República y al final del día el que la lleva es el ciudadano y el derechohabiente. A mí lo que me parece que es una cosa o sea, bastante extraña es que, o sea, el PAN haya dicho, se va a hacer así, sin opinión, se va a hacer el Seguro Popular, los que 2003. firman están y los que no, y ahora digan pero que no no fue así. firman. No, Bueno, o sea, No, pero hay que, pero, no a fue ver, así, no fue así. pero cuidado, Adrián. Definitivamente no fue FASA viene por ley de coordinación fiscal, no viene por ley de salud. O sea, Exactamente. Pero entonces no te Seguro pueden, Popular no. claro, pero no No, te pues pueden sí. quitar el FASA arbitrariamente. Y eso, aunque digas que haya pasado. A ver, en el FAS, 2003, ¿qué es claro, exactamente? Es el fondo que le toca para financiar por Para ramo por 33 a las desconcentración. entidades federativas. Exacto. Eso está en ley de coordinación Está en ley de fiscal. coordinación O sea, fiscal. cuidado, Está cuidado, en ley de porque coordinación sí, fiscal. no lo Tres pueden áreas. mezclar así. No. Pero eso es parte de la falta de pero ese reglas de no es el operación, no es problema claro. que- Pero el Y la problema que hay no remuneración está del con... No, A ver, ramo termina el 33. Hay punto. tres temas. Ajá. Hay El tres problema temas. no es ramo 33, es Seguro Popular y ramo 12. Ahí es donde está el problema. Correcto. No han modificado la ley de Define coordinación qué te refieres fiscal. con Seguro No, Popular, porque el presupuesto viene de 3. Sí, o sea, Sí, el, pero el problema. financiamiento que venía de Seguro Popular de la, qué ramo te de la refieres? Comisión de Protección. ¿A qué ramo te refieres? Hay dos. O sea, en ramo 12 hay dos. Lo que se llama el anexo 4, o sea, que era que era Seguro Popular, que venía de la Comisión de Protección Social y Salud basada en los catálogos, por un lado, y por otro lado la que venía de las dependencias de salud de ramo 12. Esos dos son los que están en discusión. No han modificado la ley de coordinación. A ver, déjame hacer una No, cosa, casi regresamos con este tema, porque vamos a tener que hablar también justamente de los estados que entran y que no entran, y que tiene que ver también con presupuestos. Hasta ahorita me quedo con la idea entonces de que hay incertidumbre, que hay falta de protocolos o falta de Lineamientos guías, de operación. lineamientos de operación, que hay un problema de presupuestos y plazas también, pero también vamos a ver el tema político, que hay 23 estados que se han adherido ya al INSABI, 5 van a mantener sus programas estatales y 4 más solamente se adhirieron al programa IMSS Bienestar. ¿Cuál es el mapa político y de atención a la salud que refleja esto? ¿Es esto un problema político o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.